Saludos cordiales del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Estamos muy contentos con su participación en este evento tan importante para nuestro país. Y es que definitivamente cuando hablamos de disfuncionalidad de las políticas económicas, con finanzas públicas y presupuestarias amañadas, necesariamente tenemos que hablar de que el presupuesto público es muy importante para cada país y por lo tanto es fundamental tener en cuenta que es el lugar más atractivo por políticos, por no políticos, para poder concentrar poder y hacer modificaciones que al final pudieran no beneficiar a la comunidad, sino beneficiar a sectores o probablemente una o varias familias. Por eso es importante tomar en cuenta que en el presupuesto aparece cuando estamos endeudados y hasta sobreendeudados, como es el caso hondureño. Cuando vemos también lo que se asigna a salud, vemos sistemas sanitarios colapsados o en proceso de colapsamiento, como también ocurre lamentablemente en nuestro país. Y por otro lado, uno puede identificar con bastante precisión que el presupuesto recoge muchas veces las prioridades de los gobiernos que no necesariamente son las prioridades del pueblo. Esto nos lleva entonces a que la corrupción sigue siendo un elemento fundamentalísimo que tiene que ser contemplado en todo lo que es el presupuesto. Y es que uno tiene que ver que con el tema del presupuesto también se ha fraguado la fragilidad de las instituciones públicas hondureñas. Hay grandes casos de corrupción históricos, más recientes, los podemos ver, todos podemos comentar, todos podemos analizar, y lo que es claro es que han quedado en impunidad y muchas veces hasta justificados presupuestariamente. Bueno, los casos de corrupción en lo que corresponde a la pandemia del COVID, las denuncias realizadas por diferentes instituciones de sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción, ponen en claro que, que la ciudadanía requiere una participación y que normalmente se le deja de lado. Y por otro lado, no se puede ocultar que siempre está ese deseo de saquear las arcas públicas por algunos de esos funcionarios inapropiados. Por eso, con este contexto muy duro, ya podemos decir que efectivamente las cosas antes del COVID-19 no era que eran maravillosas para Honduras, ya eran muy pero muy difíciles, pero con la pandemia las cosas se han agravado, tanto que nosotros en FOSDE estamos calculando que el tamaño de la economía va a ser seriamente afectado entre un 10 y un 11% a finales de diciembre de este año 2020, que por otro lado el sobreendeudamiento público va a estar siempre rozando el 70% o más de todo el tamaño de la economía, y por otro lado que quedándonos un poquito bajos se podrían perder ya de forma confirmada unos 500,000 empleos y hasta podríamos llegar a más de 1.100.000 empleos perdidos cuando uno suma la carencia de empleos total en nuestro país. Por eso, el propósito de este foro es tener un primer encuentro con la ciudadanía para identificar la importancia de la participación de todos los sectores, de los ciudadanos en particular, en las diferentes etapas del ciclo presupuestario. Es decir, desde que comienzan las ideas hasta el momento en que se ejecutan esos recursos. No solo con el objetivo de mejorar indicadores que pudieran aparecer como exigencia del lado de la cooperación internacional, sino porque es un indicador propio del pueblo que debe también ser superado. Por eso nos puede ayudar muchísimo este proceso, usted se va a sentir parte de este proceso y creemos que de ahí en adelante se van a poder proponer políticas públicas que realmente resuelvan las mayorías, las necesidades de las mayorías. Con esto en mente, FOSDE nuevamente les da la bienvenida a todas las personas y a todas las instituciones que ven en este proceso una titánica labor en la que pueden participar. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos
Muchas gracias a todos y a todas las que están participando y han asistido a este evento que desde FOSDE hacemos, que sobre todo con mucha gratitud, pero que además nos llena de entusiasmo notar que hay un porcentaje importante de la población que está interesado en conocer y en participar de todos los procesos referentes a la gestión presupuestaria en Honduras. Y en ese sentido, y sobre la base considerando que el presupuesto general de ingresos y gastos de la República es uno de los principales instrumentos de política que tiene el gobierno para hacer frente y en general el país para lograr superar todos los retos y desafíos que se presentan en un año o a lo largo de la historia de Honduras. En ese sentido, considerando todos los eventos que se han suscitado en el año 2020, principalmente lo referido a la pandemia del COVID-19, es importante resaltar la necesidad que el gobierno vigile con mucha precaución y cuidado en qué va a gastar el dinero de los hondureños en el siguiente año y en los siguientes 20, 30, 50 en toda la historia de Honduras, dado que el gasto que el gobierno tenga en los siguientes años o bien encauzará al país en una senda de desarrollo mucho más sostenible y sobre todo que promueva el bienestar ciudadano, o por el contrario perpetuará las crisis en las que Honduras se ha visto afectada a lo largo de su historia. No obstante, resaltamos la necesidad de que no solamente el gobierno mantenga la vigilancia del presupuesto, sino también que los ciudadanos se involucren de manera activa e informada en los procesos del ciclo presupuestario para poder hacer veeduría, para hacer vigilancia y demandar que los recursos públicos del Estado se ejecuten en programas y proyectos que generen una alta rentabilidad social. Y en ese sentido, en este momento desde FOSDE les estamos presentando un documento llamado la Guía Ciudadana del Ciclo Presupuestario en Honduras. Y mediante esta publicación esperamos lograr que todos los ciudadanos y en general la población conozcan, den seguimiento, se involucren y además presenten sus planteamientos referentes al presupuesto general de la República, para pues promover una mayor participación ciudadana, dado que desde la evaluación de organizaciones internacionales, como lo que tiene que ver con la encuesta de presupuesto abierto, se ha evidenciado que una de las grandes debilidades de la gestión presupuestaria en Honduras es justamente la participación ciudadana. Por lo tanto, corresponde a las autoridades ampliar y establecer canales de comunicación y participación ciudadana, pero también a los ciudadanos de involucrarse y estar informados en qué parte del ciclo presupuestario nos encontramos en un periodo de tiempo en el año. Y eso es justamente lo que estamos presentando en esta guía ciudadana, una ruta de seguimiento de los procesos del ciclo presupuestario en un periodo determinado del año. Encontrarán además todo lo que tiene que ver con la estructura legal que sostiene el presupuesto y además las rutas para poder rastrear la información referente a la ejecución, a la aprobación, a la formulación, a la liquidación y a todos los procesos relacionados al ciclo presupuestario. Con esta guía pretendemos además ampliar la participación ciudadana y además hacer el llamado de atención a las autoridades públicas, sobre todo a la Secretaría de Finanzas y al Congreso Nacional, a ampliar los espacios de participación ciudadana en el periodo de discusión y de aprobación del presupuesto que justo se está dando entre este mes de septiembre hasta el mes de diciembre de este año. Es importante que estos procesos se den para pues lograr que haya una mayor rendición de cuentas del ciclo presupuestario, fortalecer la transparencia y de esta manera asegurar que los recursos del Estado, los recursos que todos los hondureños aportamos al Tesoro Nacional a través del pago de nuestros impuestos, se utilicen en el financiamiento de programas y de proyectos y de inversión pública, de gasto corriente, de adquisición de bienes,
estén vinculados a promover el bienestar ciudadano y a encauzar a Honduras en una senda de crecimiento económico mucho más sostenible y de nuevo que genere mucho más bienestar ciudadano del que se ha visto en los últimos años. Este es un primer informe que presentamos en cuanto al presupuesto general de la República para el año 2021. En los siguientes meses estaremos presentando nuevos análisis y sobre todo más recomendaciones para que pues sean consideradas en la discusión y en la aprobación del presupuesto general de la República. Muchas gracias y que tengan un buen día. Honduras participa en muchas iniciativas de transparencia y una muy importante es la participación en la encuesta de presupuesto abierto que realiza junto a la International Buyer Partnership. ¿Qué es la encuesta de presupuesto abierto? Es una medida independiente, comparativa y regular de la transparencia pública, presupuestaria, la rendición de cuentas en todo el mundo. Es producida por expertos en presupuestos independientes de sociedad civil que no tienen ningún vínculo con los gobiernos locales. La encuesta también examina la función de las legislaturas, las instituciones fiscalizadoras, en el caso de Honduras el Tribunal Superior de Cuentas, que velan por el proceso presupuestario y en la medida que pueda tener una ejecución y una eficaz aplicación de las herramientas presupuestarias. También la encuesta evalúa las medidas que el Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas brindan oportunidades para que el público participe en un proceso presupuestario. La encuesta no es un sondeo de opinión ni una medición de percepciones. Se basa en una metodología rigurosa y objetiva que está sujeta a revisión independiente. En esta encuesta, los lineamientos de política presupuestaria, el anteproyecto de presupuesto, el presupuesto aprobado, el presupuesto ciudadano, los informes entregados durante el año, también el informe de revisión de medio año, así como un informe de fin de año, una liquidación presupuestaria y también un informe de auditoría que compete al Tribunal Superior de Cuentas. ¿Qué no evalúa la encuesta? La encuesta no evalúa los sistemas presupuestarios subnacionales, las cuestiones de adquisiciones, la información proporcionada fuera de los 8 documentos por parte de las instituciones no presupuestarias. No mide directamente la calidad o precisión de la información contenida en los informes. No se mide si está correcto o no, y en el cual los presupuestos gubernamentales son equitativos y abordan las necesidades de su clase. La encuesta no cubre problemas profundos como fondos fuera del presupuesto y actividades y compras públicas que puedan tener la importancia en las posiciones financieras del gobierno. La encuesta no evalúa corrupción. La encuesta de presupuesto abierto no mide la corrupción, mide la transparencia presupuestaria y la capacidad de vigilancia. Sin embargo, la encuesta es relevante para la cuestión de corrupción, ya que la falta de transparencia fomenta el uso indebido de fondos públicos. Es decir, cuando los gobiernos no muestran lo que hacen con los fondos públicos, es más probable que se cometan actos de corrupción. ¿Qué avances y retrocesos hemos tenido a lo largo del tiempo en las encuestas? ¿Qué se recomienda para que haya una mejor transparencia? Que la Secretaría de Finanzas debe elaborar y publicar puntualmente los informes de medio año, cosa que hizo falta en la última evaluación. También se debe incluir información macroeconómica sobre el desempeño de la deuda en el informe a fin de año elaborado por la Secretaría de Finanzas. Se necesita también mejorar la austeridad, la exclusividad de los informes financieros y los presupuestos ciudadanos. ¿Cómo está Honduras en la participación pública?
obtuvo una puntuación de 17 sobre 100, aún teniendo un incremento de 10 puntos con relación a la última encuesta. Vemos que es escasa la participación y los accesos al público en la toma de decisiones en el presupuesto general. ¿Cómo vemos nosotros el nivel de oportunidades que se dan para que podamos participar en la formulación, en la deliberación, en las audiencias? Vemos que se dio en forma limitada y se dio también en pocas reuniones donde se tomaron en cuenta opiniones, aspectos técnicos que tienen que ver con organizaciones y grupos que trabajan los temas especializados y otros grupos que podrían participar en estas participaciones públicas. ¿Qué debemos mejorar para tener una mejor participación? Primero, ampliar los mecanismos en la fase de formulación, mayor participación, que cualquier miembro de alguna organización u organizaciones puedan participar. Involucrar a las comunidades vulnerables o que tienen menos representatividad. En el Congreso se recomienda permitir que los miembros del público de las organizaciones intervengan en las deliberaciones y audiencias antes de su aprobación, y permitir que también los miembros independientes y de sociedad civil participen en la revisión de los informes de auditoría. La vigilancia de este presupuesto está encargada a dos entes: al Tribunal Superior de Cuentas y al Congreso Nacional de la República. Estos dos entes tienen una puntuación del 46% sobre 100, lo cual representa un dato muy bajo, lo que debe llamar la atención para que haya mayor vigilancia en el uso de los recursos públicos. ¿Qué recomendaciones se hacen a través de la encuesta de presupuesto abierto? Mayor debate de la política presupuestaria antes de que se presente el proyecto por parte del Poder Ejecutivo. La Comisión de Presupuesto del Congreso también debe examinar cada uno de los puntos del anteproyecto de presupuesto. Además, garantizar que el Congreso sea consultado por el Poder Ejecutivo antes de recibir algún cambio, alguna modificación, alguna reorientación de gastos o ingresos no anticipados cuando se realice una modificación. Y otra recomendación es que la Comisión de Presupuesto debe examinar exhaustivamente los informes y publicar los hallazgos en línea. También la Comisión Evaluadora, llámese Tribunal Superior de Cuentas, debe garantizar mayor fiscalidad en el uso de los fondos, garantizar una institución financiera independiente, que Honduras no cuenta, pero que el Tribunal Superior de Cuentas asume esa función. Es por eso que hacemos un llamado a mayor transparencia, a mayor rendición de cuentas y a mayor involucramiento de la sociedad. Gracias. La parte final del foro me toca hablar sobre el ilusionismo económico y sus consecuencias en una economía debilitada como la hondureña. El discurso oficial ha sido que Honduras posee una fortaleza macroeconómica y una bonanza macroeconómica construido a través de las reformas fiscales de los últimos 10 años, políticas de incentivo a la inversión extranjera directa y sobre todo incentivos al cambio de un paradigma en la matriz productiva. Sin embargo, estas consecuencias o estas características macroeconómicas no se trasladan a la microeconomía, es decir, al bienestar de todos y cada uno de los hondureños. En ese sentido, el crecimiento reportado en los últimos 3 años por el Banco Central de Honduras indica una clara ralentización económica. En el 2017 Honduras pasó de crecer 4.8% a crecer 2.7% a finales de 2019, según el Banco Central de Honduras.
Esto evidencia una clara ralentización económica que va acompañada de una reducción en la inversión, en los flujos de inversión extranjera directa, un incremento en el subempleo nacional, pasando de un 56% en 2018 a un 60.6% en 2019. En pocas palabras, decimos que 6 de cada 10 hondureños trabajando se encuentran subempleados, es decir, que trabajan más de 36 horas y ganan menos de un salario mínimo. Es un empleo precario, evidentemente, y esto no genera condiciones necesarias para la atracción de inversión extranjera directa que genere valor agregado al país y crear ascensos sociales necesarios para mejorar las condiciones económicas y sociales de cada uno de los hogares hondureños. A esta ralentización económica y a estas consecuencias sociales se le suma una lucha de nunca acabar. Información del Banco Interamericano de Desarrollo indicaba que para inicios de 2020 Paraguay y Honduras encabezaban el brote de dengue en Latinoamérica. En el caso específico de Honduras, los primeros 3 meses de 2020 ya reportaba cerca de 3.200 casos de dengue y al menos 3 hondureños fallecidos por esta enfermedad. A esto hay que sumarle los resultados del año anterior de Honduras, donde información del BID señala que ese año Honduras cerró con más de 112.000 hondureños contagiados y cerca de 180 muertes a consecuencia del dengue. ¿Qué queremos decir? Que ya desde antes de la llegada del COVID-19 el país estaba postulando como el más vulnerable en temas sanitarios al no poder controlar una enfermedad del siglo XIX como es el dengue en sus diferentes etapas y en sus diferentes clasificaciones. A esto hay que sumarle que a inicios de marzo llegó el COVID-19 a territorio nacional. Desde ese momento hasta la actualidad ya son más de 70.000 los hondureños contagiados y cerca de 2.000 compatriotas fallecidos, al menos reportados oficialmente por las autoridades correspondientes. Esto genera entonces, por un lado, una vulnerabilidad aún mayor en un sistema sanitario precario y sobre todo a un colapso evidente de la red sanitaria nacional, que ya sabemos que está ocupada en más de un 90% y que no ha habido una respuesta real a poder disminuir la saturación en la red hospitalaria nacional. Los hospitales móviles comprados, más allá de ser una solución, se han presentado como un problema más de corrupción y de mal manejo y discrecionalidad por parte de las autoridades nacionales. A esto entonces hay que sumarle un tema económico. Se conoce que para mayores inversiones en temas educativos, en temas sanitarios y sobre todo en temas de infraestructura productiva se necesitan recursos financieros. Recursos que los países obtienen por un lado a través de los ingresos tributarios, es decir, a través de los impuestos, y por el otro lado a través del endeudamiento. Dada la paralización económica del COVID-19, las autoridades nacionales optaron por el endeudamiento a través de la aprobación de un decreto número 033-2020, en el cual el Congreso Nacional faculta a la Secretaría de Finanzas de poder contratar deuda directa para 2020 y 2021 hasta por 2.500 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de 65.000 millones de lempiras. En ese sentido, FODE siempre ha mencionado que este decreto funge como un cheque en blanco por parte de las autoridades del Ejecutivo y de la Secretaría de Finanzas en particular, dado que no hay establecido en qué se va a utilizar los recursos, cuál va a ser el plan de inversiones y cuáles van a ser las obras que van a ser financiadas con recursos extranjeros en calidad de deuda. A este fenómeno ya se le calculaba o ya se le estimaba por parte del FODE que para el primer semestre del 2020 la deuda ascendía a cerca del 57.1% del Producto Interno Bruto. Y esta deuda podría llegar al histórico a finales de 2020 del 66.9% del Producto Interno Bruto. Es decir, podríamos endeudarnos en cerca de 15.500 millones de dólares o su equivalente a 375.000 millones de lempiras. Un endeudamiento histórico que jamás ha tenido Honduras, al menos en la historia económica más moderna del país. Esto habría que agregarle un tema de crecimiento económico. Sabemos que a menores tasas de crecimiento económico, menor recaudación tributaria por parte de las autoridades correspondientes. Estimaciones del Banco Mundial, de la CEPAL, como organismos internacionales y instituciones nacionales como el Banco Central y el FODE estima en el mejor de los escenarios un decrecimiento de menos 5.8% y en el peor un decrecimiento de menos 8% como el calculado por el Banco Central de Honduras.
A este tema en particular, ya hay instituciones y hay expertos que señalan que muy probablemente sobrepasemos un decrecimiento de un menos 8%. En síntesis, lo que concuerdan y lo que concordamos muchas instituciones y muchos colegas economistas es que el decrecimiento del 2020 va a ser comparado al menos con el conjunto de crecimientos o de la crisis económica de los últimos 60 años del país. Incluso va a ser el acumulado de la crisis de la deuda de los 80, de la crisis energética de los 90, de la crisis financiera y el golpe de Estado de 2008 y 2009 y evidentemente de la crisis política electoral del 2017. Todos estos fenómenos conjuntos estarían dando el parámetro mínimo de crecimiento económico para el país, repercutiendo en un retroceso económico y social significativo para las empresas y los hondureños. A esto hay que sumarle evidentemente un costo social porque las cifras tienen rostro, ¿no? Desde FOSDE estimamos que para finales de 2020 cerca del 70% de la población estaría alcanzando niveles de pobreza y 50% de la población estaría llegando a la pobreza extrema, lastimosamente. ¿Qué queremos decir en palabras sencillas? En que para el 2021 3 de cada 4 hondureños van a ser pobres y 2 de cada 3 hondureños van a ser pobres extremos. Esto explicado principalmente por la tasa de desempleo y la reducción en el envío de remesas, principalmente de Estados Unidos y España. En el tema de desempleo preciso, Honduras venía con una base, si así se le quiere llamar, de desempleo para finales de 2019 de cerca de 240,000 hondureños. Estamos hablando del 6.4% de la población ocupada. Dado el plazo de la crisis económica, desde FOSDE estimamos a través de datos de organismos nacionales e internacionales que en el corto plazo, es decir, una crisis de corto plazo de aquí a finales de 2020, el número de desempleados podría alcanzar cerca de 569,000 hondureños. Pero de prolongarse la crisis económica para los años subsiguientes o para el año subsiguiente en concreto, Honduras podría alcanzar la cifra histórica de 1.100.000 hondureños desempleados. Estamos hablando de cerca del 28% de la población ocupada, significando un retroceso en términos sociales y en términos de ingresos de los hogares significativos, y esto estaría acompañado evidentemente con el cierre de MIPYMES, que son los más vulnerables a los choques económicos internos y externos, y al cierre o a la salida de mayores empresas o de capitales internacionales que generan de una u otra manera bienestar económico y creaciones de empleo, al menos de manera directa e indirecta. En este punto, entonces, como FOSDE hemos presentado recientemente un plan de reconversión económica que va orientado a poder ser ese plan de Estado del que todos y cada uno de los hondureños desea vivir. En ese sentido, entonces, hemos planteado, para ya ir finalizando este foro, dos reflexiones finales. Una es que es importante crear con todos los sectores económicos, sociales y políticos una verdadera estrategia integral de fomento a la inversión. La estrategia de atracción de inversión basada en privilegios fiscales o basada a través de incentivos fiscales ha demostrado no ser eficiente en el tiempo para atraer capitales importantes y que generen valor agregado a la economía nacional. Por lo tanto, cambiar el paradigma de la política de atracción de inversiones va a ser fundamental, y para ello el consenso de todos los sectores es fundamental para poder reconvertir ese modelo económico al cual estamos apuntando desde FOSDE con nuestra más reciente publicación. Y finalmente, con la mano de un plan de fomento a la inversión integral, tendría que ir de la mano un plan de fomento a la tecnificación de la mano de obra. Es inadmisible pensar que la pobreza y la desigualdad la vamos a reducir sin antes crear las condiciones adecuadas para un ascenso social de los hondureños. Actualmente, las características nacionales evidencian que no existen los suficientes paradigmas para que el hondureño cree un ascenso social, principalmente porque no existe una mano de obra tecnificada y no existen inversiones extranjeras necesarias que demanden este capital o esta mano de obra tecnificada. En este sentido, entonces, tienen que ir de la mano a través de una mejora en la currícula de la Secretaría
de educación, una modernización del INFOP y sobre todo una modernización de las carreras o de la currícula que ofrecen las universidades nacionales, tanto públicas como privadas, para que vayan de la mano con los cambios en una economía global. Hasta aquí nos quedamos por hoy. Desde FOSDE siempre ha sido un placer dialogar con ustedes y los invitamos a estar atentos a las nuevas publicaciones, a los nuevos análisis y a los eventos que estaremos realizando en cuanto a los análisis del anteproyecto de presupuesto y lo que nos espera de cara al 2021 como un año en cuanto a temas económicos y a temas electorales se refieren. Hasta aquí un abrazo por parte de todo el equipo del FOSDE, siempre con gratitud, y cuídense mucho, que es fundamental más de cara al contexto tan adverso que estamos viviendo en temas sanitarios y sobre todo en temas económicos y sociales.